Las luces del estudio se encienden poco a poco, revelando la mesa redonda, las cámaras, las pantallas gigantes que muestran la luna en alta definición y, en el centro, mi rostro ligeramente ampliado por el monitor de retorno. Respiro hondo, miro a la cámara principal y hablo como si estuviera entrando en la sala de estar de millones de personas. Digo que hay una pregunta que se repite una y otra vez desde que se anunció el perfil de vuelo de Artemis II. Una pregunta incómoda, insistente, que inunda las redes sociales, los foros y las sobremesas familiares. Si el ser humano ya caminó sobre la Luna en 1969, si ya pusimos botas en el regolito y colocamos banderas, ¿por qué esta nueva misión tripulada solo dará una vuelta y regresará sin alunizar? ¿No se supone que ya sabíamos ir a la Luna? Giro un poco hacia mi derecha y se ve a Valeria Montes hojeando una carpeta llena de capturas impresas de comentarios. Los papeles crujen, los marcadores fluorescentes resaltan frases enteras. Ella me enseña una página y yo resumo en voz alta. Algunos acusan a la agencia espacial de haberse vuelto cobarde o de retroceder. Otros sugieren que todo lo de Apolo fue un montaje y que ahora no pueden repetir el truco. Otros simplemente se declaran confundidos y frustrados. En las pantallas laterales aparece el contador de mensajes en directo, subiendo sin parar, como si fuera un marcador de un partido que nunca se detiene. Veo desfilar textos que parpadean: duda, ironía, entusiasmo, rabia. Anuncio que ese será el eje del programa de hoy: no rehuir la paradoja aparente, sino desmontarla. Prometo que vamos a explicar por qué repetir el viaje a la Luna en el siglo XXI no significa simplemente hacer lo mismo que antes, con mejores cámaras, y por qué, en particular, Artemis II tiene literalmente prohibido tocar el suelo lunar. No porque no se pueda soñar, sino porque hay un plan más largo. Presento a quienes me acompañan en esta disección cuidadosa. A mi izquierda, el comandante Luis Herrera, exastronauta, calmado, con esa forma de sentarse que solo tienen quienes han flotado en microgravedad. Conoce desde dentro la cultura de vuelo y defiende que ninguna épica vale una vida perdida por prisa. A mi derecha, la historiadora del programa espacial, la doctora Mariana Quiroga, que ha pasado media vida entre documentos de la era Apolo y que nos ayudará a recordar qué fue realmente aquello, más allá de las imágenes heroicas. Y junto a ella, algo más serio, el ingeniero de sistemas del programa Artemis, Ricardo Salvatierra, responsable de que el cohete SLS y la nave Orión hagan exactamente lo que deben hacer y nada de lo que no deben. Digo que hoy queremos hablar sin adornos, con precisión, pero también con empatía con todas esas voces que nos están escribiendo. Y cedo el foco, por un momento, a Valeria, que representa a ese público conectado y a veces enfadado. Valeria se acomoda, levanta una de las hojas y sin rodeos lee el primer mensaje. Es de alguien que dice recordar, de niño, las imágenes granuladas de Apolo 11 en una televisión de tubo, y se pregunta cómo es posible que, en plena era de teléfonos inteligentes, cámaras en 4 y 8K, internet en streaming y coches que casi se conducen solos, no se pueda repetir aquello de inmediato y además mejorarlo. Pregunta por qué un programa tan caro anuncia, con bombo y platillo, una misión tripulada que solo va a dar la vuelta y volver. No suena a progreso, dice, suena a marcha atrás. El siguiente mensaje es más agresivo. Un espectador plantea sin filtros que, si Artemis II no aluniza, tal vez sea porque nunca se llegó de verdad en los años 60, que todo fue un montaje de estudio y que ahora ya no pueden sostener la mentira con tanta cámara alrededor. Valeria se acomoda, levanta una de las hojas y sin rodeos lee el primer mensaje. Es de alguien que dice recordar,
de niño, las imágenes granuladas de Apolo 11 en una televisión de tubo, y se pregunta cómo es posible que, en plena era de teléfonos inteligentes, cámaras en 4 y 8K, internet en streaming y coches que casi se conducen solos, no se pueda repetir aquello de inmediato y además mejorarlo. Pregunta por qué un programa tan caro anuncia con bombo y platillo una misión tripulada que solo va a dar la vuelta y volver. No suena a progreso, dice, suena a marcha atrás. El siguiente mensaje es más agresivo. Un espectador plantea sin filtros que, si Artemis II no aluniza, tal vez sea porque nunca se llegó de verdad en los años 60, que todo fue un montaje de estudio y que ahora ya no pueden sostener la mentira con tanta cámara alrededor. Siento cómo la temperatura del debate sube en el chat. Otro comentario se centra en el dinero. Habla de miles de millones de dólares para lo que perciben como un objetivo menos ambicioso que las misiones de hace más de medio siglo. ¿Por qué pagar tanto por algo que suena a ensayo general sin función? Mientras Valeria avanza, la pantalla se llena de reacciones en vivo. Unos piden calma. Recomiendan no alimentar teorías conspirativas. Recuerdan los accidentes de la historia espacial y reclaman prudencia. Otros reaccionan con el estómago. Quieren grandeza épica. Quieren ver botas sobre el regolito ya. Sienten que les deben un nuevo momento Apolo 11, en alta resolución y con transmisión inmersiva. Yo intervengo para subrayar que esa mezcla extraña de nostalgia por un pasado mitificado, comparaciones tecnológicas simplistas y desconfianza hacia las instituciones es el caldo de cultivo perfecto para sacar conclusiones equivocadas. Digo que es comprensible, pero peligrosa. Por eso propongo al público una especie de mapa para la conversación de hoy, una ruta clara para no perdernos entre emociones. Primero, entender qué fue realmente Apolo, sin idealizarlo. Luego, explicar qué es Artemis, qué cambia y qué persigue. Y finalmente, entrar al corazón de la pregunta, ¿por qué sus objetivos y restricciones son distintos? ¿Y por qué Artemis II, específicamente, no baja a la superficie? Vuelvo la mirada hacia Mariana y le pido que empiece por el principio, por esa historia en blanco y negro que solemos recordar como epopeya, pero que nació de algo mucho más crudo. La doctora Mariana Quiroga pide que lancen las imágenes de archivo, y el estudio se tiñe de tonos deslavados. En una pantalla gigante se encienden los motores del Saturno V, esa columna de fuego que aún hoy sigue siendo uno de los espectáculos más impresionantes que ha generado la humanidad. Luego vemos a Kennedy en la Universidad Rice, diciendo que elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Los titulares de periódicos repiten palabras como carrera, desafío, victoria. Mariana explica, con voz serena pero apasionada, que Apolo no fue, en esencia, un acto de curiosidad científica pura. Fue un proyecto geopolítico nacido en plena Guerra Fría, después del susto del Sputnik, después de ver al primer ser humano, Gagarin, volar bajo bandera soviética. El objetivo central no era tanto explorar la Luna por amor al conocimiento, sino demostrar al mundo cuál de las dos superpotencias tenía la capacidad tecnológica, industrial y militar de colocar un cohete gigantesco en el cielo y hacerlo llegar a otro mundo. Los plazos eran agresivos porque respondían a discursos políticos, no a la paciencia de la ingeniería. Las cifras que proyecta en pantalla hablan solas. El presupuesto de la NASA en los años 60 llegó a representar un porcentaje del Producto Interno Bruto estadounidense que hoy parecería ciencia ficción política. Eso permitió avanzar a una velocidad vertiginosa, pero también asumir riesgos que, con la cultura de seguridad actual, serían imposibles de aprobar. Mariana insiste en una idea que incomoda un poco el mito. Muchas decisiones de diseño y de seguridad se tomaron bajo la filosofía de llegar antes que el otro, más que bajo la lógica de
construir algo sostenible a décadas. Era un sprint, no una maratón. En el chat, varios espectadores reaccionan con sorpresa al ver gráficas que muestran ese pico de inversión comparado con la realidad actual. Algunos admiten que nunca habían pensado en Apolo como un proyecto tan directamente ligado al pulso militar y propagandístico. Otros comentan que ahora entienden por qué no se mantuvieron misiones lunares indefinidamente. Ese repaso, en pocos minutos, desmonta la idea ingenua de que antes era más fácil, porque ya lo hicieron, y prepara el terreno para otra comparación clave. Si aquello fue un pico puntual de esfuerzo nacional para ganar una carrera, ¿qué es Artemis entonces? Miro al ingeniero Ricardo Salvatierra, que ya tiene en las manos un modelo a escala del cohete del que tanto se habla, y anuncio que ha llegado el momento de saltar del pasado al presente. La cámara se acerca a Ricardo, que sostiene el modelo del SLS en una mano y la nave Orión en la otra. Comienza aclarando algo que, según él, es la pieza que falta en casi todas las discusiones en redes. Apolo fue una serie de misiones de choque, concentradas en pocos años, basadas en un único tipo de cohete y en un módulo lunar específico, pensados para ir, plantar bandera, recoger muestras, hacer algunos experimentos y volver. Eran campañas rápidas, intensas, heroicas, pero no estaban diseñadas para crear una presencia humana a largo plazo. Artemis, en cambio, nace con otra filosofía. No se trata solo de volver a pisar la Luna unas cuantas veces, sino de establecer una presencia humana sostenible alrededor y sobre la Luna. Una infraestructura que pueda alimentarse y ampliarse durante décadas, con muchas manos implicadas. Ricardo mueve el modelo sobre la mesa y describe la arquitectura como un sistema modular. El cohete SLS como el vehículo de carga pesada, que pone a la nave Orión y a su tripulación en el espacio profundo. Orión como la cápsula de transporte y refugio para los astronautas. El futuro puesto en órbita lunar, Gateway, como una estación intermedia desde la que se coordinarán misiones hacia la superficie y más adelante, quizás hacia Marte. Los módulos de alunizaje, que ya no serán todos diseñados en casa, sino desarrollados junto con empresas privadas. Y, por último, las infraestructuras de superficie, hábitats, sistemas de energía y aprovechamiento de recursos locales. Insiste en que Artemis II es solo una etapa de ensayo dentro de una cadena mucho más larga. No es el equivalente de Apolo 11, tampoco pretende serlo. Es, más bien, la primera vez que esa nave y ese cohete llevan personas más allá de la órbita baja terrestre siguiendo la nueva arquitectura. El error de muchas comparaciones públicas, señala, es medir una misión de sobrevuelo de un sistema recién nacido contra la misión cumbre de un programa anterior que ya estaba maduro. Esa confusión alimenta la sensación de retroceso. Yo recojo esa idea y la conecto con la pregunta inicial. Digo que, si aceptamos que Artemis no es una repetición de Apolo, sino la construcción de algo diferente, entonces tiene sentido que la seguridad y las pruebas por fases sean innegociables. Antes de posar un módulo nuevo y complejo sobre la superficie lunar, debemos comprobar que el cohete, la nave y los sistemas de soporte vital funcionan impecablemente en el entorno hostil del espacio profundo. Primero volar alrededor, medirlo todo, aprender y luego, sí, arriesgarse a descender. Prometo que en la siguiente parte entraremos punto por punto en qué significa probar un sistema nuevo cuando no hay margen para el error final y por qué esa prudencia, que hoy parece frustrante, es precisamente la que hará posible que, cuando volvamos a alunizar, no sea solo para una foto, sino para quedarnos. Ricardo aprovecha mi pausa para pedir que enfoquen la gran pantalla del estudio. La animación se enciende con un destello suave. Una tierra azul, el enorme cohete despegando desde Florida, la trayectoria curvada,
perdiéndose hacia la Luna. Habla sin levantar demasiado la voz, pero cada término técnico viene acompañado de una explicación clara. Dice que Artemis II será la primera misión tripulada del programa. 4 astronautas dentro de la nave Orión, montada en la cima del SLS, el Space Launch System, el cohete más potente que la NASA haya construido desde Saturno V. Explica que, tras el lanzamiento, la misión no va a caer sobre la Luna, sino a entrar en una órbita retrógrada distante, una órbita amplia y estable que rodea nuestro satélite desde una distancia inusual y que permite probar comunicaciones, navegación y sistemas de soporte vital durante varios días. Subraya que el objetivo principal no es plantar una bandera ni posar un módulo en la superficie, sino algo que, a nivel de ingeniería, es incluso más exigente: validar en condiciones reales todos los sistemas críticos que harán posible cualquier alunizaje futuro. Pronuncia la lista con calma: propulsión, soporte vital, comunicaciones en espacio profundo, navegación de precisión. Si aquello fue un pico puntual de esfuerzo nacional para ganar una carrera, ¿qué es Artemis entonces? Miro al ingeniero Ricardo Salvatierra, que ya tiene en las manos un modelo a escala del cohete del que tanto se habla, y anuncio que ha llegado el momento de saltar del pasado al presente. La cámara se acerca a Ricardo, que sostiene el modelo del SLS en una mano y la nave Orión en la otra. Y, de vuelta a casa, la prueba definitiva del escudo térmico de Orión al reentrar a velocidad lunar, más rápido y caliente que cualquier reentrada desde la órbita baja. Repite que, para el ojo del público, rodear la Luna puede sonar a lo mismo de siempre. Pero ninguna de las piezas que están en juego es un simple refrito de Apolo. Ni el cohete, ni la cápsula, ni los ordenadores, ni los protocolos. Ningún ser humano ha volado antes en esta combinación SLS Orión. No se trata solo de volver a pisar la Luna unas cuantas veces, sino de establecer una presencia humana sostenible alrededor y sobre la Luna. Una infraestructura que pueda alimentarse y ampliarse durante décadas, con muchas manos implicadas. Ricardo mueve el modelo sobre la mesa y describe la arquitectura como un sistema modular. El cohete SLS como el vehículo de carga pesada, que pone a la nave Orión y a su tripulación en el espacio profundo. Ningún sistema de soporte vital de esta nave ha mantenido con vida a una tripulación durante una misión real más allá de la órbita baja. Esa es la gran diferencia, insiste, respecto a las últimas misiones Apolo, que volaban sobre hardware ya probado en varias ocasiones, con márgenes y errores conocidos. Ahora volvemos a correr maratón con un cuerpo que está, de nuevo, en fase de entrenamiento. Valeria levanta la mano, con media sonrisa. Insiste en que Artemis II es solo una etapa de ensayo dentro de una cadena mucho más larga. No es el equivalente de Apolo 11, tampoco pretende serlo. Es, más bien, la primera vez que esa nave y ese cohete llevan personas más allá de la órbita baja terrestre siguiendo la nueva arquitectura. El error de muchas comparaciones públicas, señala, es medir una misión de sobrevuelo de un sistema recién nacido contra la misión cumbre de un programa anterior que ya estaba maduro. Empieza recordando algo que, a menudo, se barre bajo la alfombra cuando hablamos de la época dorada de la exploración espacial. Menciona el incendio del Apolo 1 en 1967, 3 astronautas que murieron en tierra durante una prueba en la plataforma, por una combinación de decisiones técnicas y de gestión que hoy serían inaceptables. Luego nombra al Challenger en 1986 y al Columbia en 2003. 2 transbordadores perdidos, 2 tripulaciones completas que no regresaron. Cada uno de esos accidentes, explica, forzó una revisión profunda de la cultura de seguridad de la NASA. Dice que en los 60 el contexto era otro.
La presión política por llegar antes que la Unión Soviética era brutal. Se aceptaban riesgos que hoy, con lo que sabemos, serían muy difíciles de justificar desde el punto de vista ético. Reconoce que hubo valentía, pero también cierta temeridad institucional. Cuenta que, en las revisiones de misión de hoy, los astronautas y los ingenieros se sientan durante horas a imaginar lo peor. Hablan de válvulas de oxígeno que podrían no cerrar a tiempo, de sensores que podrían saturarse con radiación, de antenas que podrían desorientarse en medio de una tormenta solar, de microfisuras en materiales sometidos a ciclos térmicos extremos. Aclara que la mayoría de esos escenarios no llegarán nunca a ocurrir, pero la única manera de evitar que lo hagan es tratarlos como si fueran probables. Por eso, insiste, lanzar humanos hacia un intento de alunizaje sin haber volado antes, con personas a bordo, la combinación completa de cohete, nave y perfil de trayectoria alrededor de la Luna, sería, en la práctica, regresar a aquella filosofía de probar todo de golpe. Y esa filosofía ya sabemos cómo ha terminado demasiadas veces. Repite que no se trata de miedo al progreso, sino de respeto a lo que ya costó tantas vidas. Añade que la diferencia entre un ensayo en órbita lunar y un alunizaje completo no es solo el descenso final, es añadir una capa totalmente nueva de complejidad. Otro vehículo, otras maniobras, nuevas interfaces, mucho más que un simple paso adicional. Ese énfasis en la seguridad, explica, es la respuesta menos espectacular, pero más honesta a la pregunta de por qué Artemis II no baja. Nos prepara para hablar de algo que el público suele simplificar aún más: la idea de que bastaría con rescatar a Apolo para resolverlo todo. Mariana toma la palabra con una chispa de indignación amable en la mirada. Pide que proyecten en la pantalla un plano técnico del módulo lunar de Apolo, junto a los renders de los futuros aterrizadores de Artemis, incluyendo la configuración basada en Starship y otros diseños comerciales. La comparación visual impresiona. De un lado, un artefacto metálico de aspecto frágil y anguloso, lleno de remaches y superficies doradas. Del otro, estructuras masivas, estilizadas, pensadas para reutilizarse, con tanques de combustible gigantescos y sistemas de aterrizaje muy distintos. Mariana comenta que una de las preguntas que más recibe en sus charlas es esa: ¿por qué no sacar los planos del cajón? Si ya funcionó, dicen, ¿por qué no volver a construirlo todo igual y ya está? Ella se toma unos segundos para desarmar esa ilusión. Explica que gran parte de la cadena de suministro de Apolo desapareció hace décadas. Empresas que ya no existen, talleres que cerraron, técnicas industriales que fueron sustituidas por procesos automatizados, aleaciones de materiales que se han redefinido bajo estándares modernos más estrictos. Agrega que incluso cuando se conservan los planos, estos describen piezas pensadas para una época en la que la trazabilidad, la certificación y la redundancia se entendían de otra manera. Reproducir exactamente ese ecosistema hoy no solo sería carísimo, sino inaceptable para los propios astronautas y para las agencias que supervisan la seguridad. Además, insiste, Apolo era un sistema diseñado para un único propósito puntual. Ningún sistema de soporte vital de esta nave ha mantenido con vida a una tripulación durante una misión real más allá de la órbita baja. Esa es la gran diferencia, insiste, respecto a las últimas misiones Apolo, que volaban sobre hardware ya probado en varias ocasiones, con márgenes y errores conocidos. Ahora volvemos a correr maratón con un cuerpo que está, de nuevo, en fase de entrenamiento. Valeria levanta la mano, con media sonrisa. No estaba hecho para ser reutilizable ni para sostener estancias largas en la superficie. Era espectacular, pero desechable. Cada módulo lunar era construido para usarse una vez
y luego quedar abandonado. Artemis, en cambio, busca establecer un ecosistema más parecido a una infraestructura. Partes que puedan reabastecerse, que puedan servir en varias misiones, que se conecten con una estación como Gateway y con módulos de superficie más duraderos. Intentar revivir Apolo, concluye, saldría casi tan caro como desarrollarlo todo desde cero, pero nos anclaría a un modelo de usar y tirar que ya no encaja ni económica ni políticamente. Mientras habla, en la pantalla del programa empiezan a aparecer comentarios del público conectado. Preguntan por los retrasos, por los sobrecostes, por las promesas que se aplazan una y otra vez. Yo leo en voz alta algunas de esas intervenciones y cedo de nuevo la palabra a Valeria, que ya tiene preparado el siguiente golpe: el del dinero y las prioridades. Valeria pide que se proyecte un gráfico que muchos no han visto nunca de forma tan clara. 2 barras, separadas por décadas. En la primera, la franja correspondiente al presupuesto de la NASA durante el pico del programa Apolo, superando el 4% del Producto Interior Bruto estadounidense. En la segunda, una barrita mucho más modesta que representa el presupuesto actual, reducido a una fracción de aquel esfuerzo colosal. Valeria relata que, en los 60, el programa lunar se vendió a la ciudadanía como una inversión estratégica, casi militar, en plena Guerra Fría. No era solo ciencia, era demostrar poder tecnológico frente a un rival directo. Hoy, en cambio, describe un escenario en el que Artemis tiene que pelear por cada dólar. La agencia espacial compite con la sanidad, la educación, las infraestructuras, la defensa clásica, la lucha contra el cambio climático. El pastel es el mismo, pero las porciones que reclaman los distintos sectores son mayores. Ricardo interviene para detallar cómo se ve eso desde dentro. Explica que cada línea de presupuesto dedicada a la Luna pasa por largos debates en el Congreso, por comités que preguntan para qué, por auditorías que exigen resultados tangibles. No existe un cheque en blanco, como en los años de Apolo. Por eso, añade, el programa se ha diseñado en escalones. Cada misión debe justificar su existencia, ofreciendo datos, validaciones, lecciones que reduzcan la incertidumbre de la siguiente fase. Artemis II, insiste, no es un rodeo decorativo. Es la fase de validación crítica que permitirá demostrar que el sistema base, cohete más nave, es lo bastante seguro y fiable como para que tenga sentido invertir miles de millones adicionales en alunizadores y en una estación como Gateway. Si el corazón del sistema fallara, todo lo demás se derrumbaría. Valeria, leyendo nuevas preguntas del público, plantea una inquietud inevitable. Si Estados Unidos debe avanzar paso a paso, sometido a la lupa del presupuesto y de la opinión pública, ¿qué ocurre con otros países? Menciona a China, a sus planes lunares, a los anuncios de posibles misiones tripuladas antes de que acabe la década. Pregunta si no estarán dispuestos a arriesgar más para adelantarse simbólicamente. Esa comparación geopolítica hace que el estudio se tense un poco, y yo aprovecho para llevar la conversación hacia esa nueva carrera lunar que muchos perciben, y que puede tentar a algunos a repetir los atajos del pasado. Presento en pantalla un mapa con las zonas del Polo Sur lunar marcadas por distintos programas internacionales. Se suman titulares sobre la estrategia de China, sobre propuestas rusas, sobre memorandos de entendimiento con otros países. Pregunto a Luis si la NASA no siente esa respiración en la nuca, igual que en la época de la Unión Soviética. Él responde que sí existe un componente de competencia. Sería ingenuo negarlo, pero insiste en que el contexto ya no es el de un duelo casi militar entre dos potencias aisladas. La opinión pública global sigue cada lanzamiento en directo, comenta cada incidente en redes, analiza cada fallo con lupa. Además, recuerda que Artemis es un programa en el que participan muchas naciones. Europa aporta módulos de servicio, Japón contribuye con tecnología y logística,
Canadá con sistemas robóticos avanzados, y otros socios se suman con experimentos e infraestructura. Esa cooperación obliga a una transparencia y una fiabilidad que no se pueden sacrificar en nombre de la prisa. Mariana añade que esta vez el relato no puede ser simplemente llegar primero y ya está. Si un accidente grave ocurriera en una misión de alunizaje apresurada, el impacto no solo sería humano y técnico, sino también diplomático. Los socios podrían retirar apoyo, los parlamentos de varios países podrían cuestionar su participación, y el rival geopolítico podría capitalizar el fallo como prueba de incompetencia. Concluyen, casi al unísono, que la clave no es negar la competición, sino no dejar que la lógica de todo o nada vuelva a dictar el ritmo. El hecho de que Artemis II no alunice, subrayan, no indica falta de ambición. Al contrario, es la apuesta por consolidar capacidades antes de enfrentarse a un descenso con tripulación que no puede fallar. Mientras hablan, yo preparo la transición hacia un territorio aún más técnico. Explico que, para entender por qué este sobrevuelo es tan imprescindible, tenemos que mirar con lupa qué sistemas concretos se pondrán a prueba y qué precio pagamos si alguno de ellos no está listo cuando llegue el momento de tocar el regolito. Ricardo vuelve a ocupar el foco, esta vez sin animaciones espectaculares. Solo una lista de subsistemas aparece en la pantalla, pero detrás de cada palabra hay años de trabajo. Explica que, durante Artemis II, el sistema de soporte vital de Orión deberá mantener a la tripulación con vida durante una misión de varios días en el entorno de la Luna. No se trata solo de oxígeno y temperatura, aclara, sino del equilibrio delicado entre eliminación de dióxido de carbono, humedad, emisiones metabólicas y control de contaminantes a bordo. Añade la necesidad de comprobar la capacidad de la nave para orientarse y comunicarse más allá de la órbita geoestacionaria, en un régimen de distancias donde las antenas, los retrasos en la señal y las interferencias solares juegan de otra manera. Habla de la estabilidad térmica de la estructura de Orión cuando se alternan largas exposiciones al Sol con periodos prolongados de sombra profunda en trayectorias retrógradas. Menciona la navegación autónoma, crucial si por cualquier motivo se pierde o degrada el contacto con la Tierra en un momento crítico, y se detiene especialmente en el escudo térmico. Describe cómo, al regresar desde la Luna, la cápsula entra en la atmósfera a una velocidad significativamente mayor que desde la órbita baja. Por eso, dice, el perfil de vuelo de Artemis II está pensado para estresar de verdad al SLS y a Orión en un entorno muy parecido al de un futuro aterrizaje, pero sin añadir la complejidad adicional de acoplarse a un módulo lunar, coordinar maniobras de descenso y ascenso y operar cerca del terreno rugoso y lleno de incertidumbres de la superficie. En la pantalla del programa, el chat del público empieza a llenarse de mensajes contradictorios. Algunos agradecen el nivel de detalle, otros confiesan que siguen sintiendo que el ritmo es desesperadamente lento. Entre esas voces se cuelan preguntas más agrias que sugieren que todo este énfasis en las pruebas, en la seguridad y en la prudencia podría ser una coartada para esconder, una vez más, supuestas mentiras sobre las misiones Apolo. Percibo cómo esa sospecha, todavía latente, empieza a crecer. Y sé que, en cuanto demos paso al siguiente tramo del debate, tendremos que enfrentarnos de frente a esas dudas, no solo con datos, sino con la honestidad y la memoria de lo que de verdad ocurrió cuando el ser humano pisó la Luna por primera vez. Valeria mira de reojo la pantalla del chat, duda un instante y al final respira hondo. Dice que hay algo que el equipo había preferido mantener fuera de foco, pero que ya no tiene sentido esconder. Se encadenan frases sobre platós secretos, presupuestos inflados, gobiernos mintiendo.
el chat se polariza de inmediato. Unos piden que se corte esa sección y no se dé tribuna a lo que consideran delirios. Otros escriben que, por primera vez, sienten que alguien formula lo que siempre sospecharon y que nadie se atrevía a decir en televisión. Le pido a Mariana que, sin adornos, exponga qué sabemos, de manera independiente y verificable, sobre las misiones Apolo. Ella se inclina hacia la mesa, con ese brillo de historiadora que se sabe respaldada por archivos, muestras y mediciones. Luego menciona los retroreflectores colocados en la superficie lunar por varias misiones Apolo, blancos mudos que aún hoy devuelven el impacto de nuestros láseres y permiten medir, con precisión milimétrica, la distancia hasta la Luna. Mientras en las pantallas se muestra una animación de esos pulsos láser rebotando, Mariana añade que radioaficionados de medio mundo rastrearon en tiempo real las señales de las naves y que observatorios de otros países siguieron sus trayectorias. No era un espectáculo controlado por un solo actor. Si aquello hubiera sido una filmación, dice, habría implicado una conspiración global masiva, sostenida durante décadas, que no ha dejado ni una sola prueba sólida de filtración. Luis entra en la conversación con voz más baja, casi confidencial. Cuenta cómo entrenó con astronautas veteranos de Apolo, cómo vio en sus manos, en sus silencios, en sus temblores, al recordar fallos y sustos, una verdad difícil de fingir. Habla de amigos que perdieron colegas en pruebas y accidentes, de la carga psicológica de saber que representas un esfuerzo nacional frente a todo el planeta. Después, hace una pausa y concede algo que sorprende. Dice que, desde fuera, si uno mira el pasado como una película gloriosa y observa que hoy no se repite exactamente la misma hazaña, la sospecha puede parecer, en un plano emocional, casi lógica. No porque tenga fundamento técnico, sino porque el contraste entre la epopeya de archivo en blanco y negro y la prudencia actual hiere cierta expectativa de grandeza inmediata. Recojo esa idea y la extiendo. Planteo que, para una parte considerable del público, las misiones espaciales se han transformado en una especie de serie que debe superarse a sí misma en cada temporada. Apolo 11 fue el capítulo final de una primera entrega irrepetible, un alunizaje histórico televisado en directo. Décadas después llega Artemis, cargada de promesas, y su segunda gran misión tripulada no ofrece un nuevo pie sobre el regolito, sino un sobrevuelo cuidadoso. A muchos les sabe a prólogo lento, a episodio de preparación que no corresponde con la épica almacenada en la memoria colectiva. Luis interviene para romper la metáfora de la serie. Explica que la ingeniería no escribe guiones de audiencia, sino planes de prueba, que el desarrollo real avanza mediante iteraciones pequeñas, simulaciones, revisiones dolorosas, retrocesos obligados. Ricardo, a su lado, añade con su tono metódico que cada misión que no aluniza, pero prueba comunicaciones, sistemas de soporte vital, navegación y retorno seguro, es una capa de seguridad añadida para cuando llegue el momento de bajar de nuevo. Simplemente, entonces no existía este ecosistema mediático que convierte cada paso en un espectáculo global al instante, ni esta memoria comprimida que compara todo con aquel primer gran salto. Esa mezcla de comprensión y decepción queda flotando sobre el plató. Se siente una tensión sutil, como si compartiéramos la misma impaciencia que criticamos. La cámara se desliza, casi imperceptible, hasta detenerse en el rostro del comandante Luis Herrera. Él había permanecido tranquilo, brazos cruzados, escuchando el ir y venir de teorías, frustraciones y metáforas históricas. Valeria aprovecha ese momento de silencio denso para lanzar una pregunta que corta el aire como un bisturí. Le pide que sea honesto. No teme, con tanta prudencia, matar la emoción y, de paso, el apoyo del público.
Luis tarda un par de segundos en responder. Suspira, como quien repasa mentalmente escenas que preferiría no recordar, y su voz suena más grave que antes. Dice que la emoción es fugaz, que dura un ciclo de noticias, un par de tendencias en redes y algunos documentales, pero que un accidente mortal, en órbita lunar o durante un alunizaje precipitado, dura toda una generación. Y no solo en la memoria, aclara, sino en las decisiones políticas que vienen después. Mientras habla, en las pantallas del estudio aparecen imágenes sobrias de accidentes del pasado, sin recrearse en el morbo, solo como recordatorio de que la historia espacial está escrita también con dolor. Luis remata con algo que deja al plató en silencio. Un error, hoy, ya no pertenece solo a la familia de la tripulación o a la comunidad aeroespacial. Se convierte en un arma política y mediática a escala global. La doctora Elena interviene de inmediato, enlazando sus palabras con las de Luis. Comenta que, en la era de las redes sociales, el fallo más mínimo se convierte en clip, meme, eslogan de campaña. Una cápsula que reentra mal, un módulo que se estrella contra la superficie lunar, no sería solo una tragedia humana. Sería un icono negativo, repetido hasta la saciedad cada vez que alguien cuestione si tiene sentido invertir en ciencia y exploración. Subraya que el coste político de una imagen así sería devastador, mucho mayor que el de decepcionar a quienes esperaban ver huellas nuevas sobre el regolito en Artemis II. Es duro decirlo, admite, pero el sobrevuelo es también una forma de proteger la posibilidad de un futuro sostenible en la Luna, en vez de arriesgarlo todo por un titular espectacular. Entre esos extremos surgen matices, personas que comienzan a aceptar que la prudencia no es cobardía, sino una estrategia para que el programa no muera al primer tropiezo. Esa oleada de preguntas y reacciones empuja la conversación hacia el siguiente escalón lógico. Si Artemis II no aluniza, ¿cómo se supone que Artemis III llegará a hacerlo con un margen de seguridad razonable, sin que cada decisión sea una apuesta al todo o nada? La doctora Mariana toma entonces la palabra y desplaza el foco del riesgo técnico al riesgo del calendario. Recuerda que, en la época Apolo, la famosa consigna de llegar a la Luna antes de que terminara la década funcionó como un látigo formidable. Aceleró desarrollos, concentró recursos, alineó voluntades políticas, pero también simplificó brutalmente el objetivo. No se trataba de construir algo duradero, sino de llegar primero. Punto. Hoy, señala, la situación es muy distinta. Artemis está atrapado entre ciclos electorales cortos, revisiones presupuestarias constantes y contratos con empresas privadas condicionados a la consecución de hitos muy específicos. Cada fecha anunciada no es solo un deseo, es un compromiso con votantes, con socios internacionales, con proveedores. Ricardo asiente y entra en detalles desde su mirada de ingeniero. Cuenta que, en su día a día, cada retraso en un componente, cada prueba que se repite porque los márgenes de seguridad no convencen, choca de frente con comunicados oficiales que ya prometieron una ventana de lanzamiento concreta. Esa fricción no es abstracta, se siente en las reuniones, en los informes, en las llamadas urgentes para revisar cronogramas. Explica que el riesgo no es solo que una pieza falle, sino que la narrativa falle. Si Artemis II se hubiera vendido al mundo como el gran regreso del ser humano a la superficie lunar y al final solo sobrevuela la Luna, la sensación de engaño sería brutal. Por eso, insiste, era crucial definirla, desde su diseño, como lo que es un ensayo general, un vuelo de prueba tripulado para validar sistemas antes de intentar un alunizaje. Elena retoma el hilo y lo enmarca de manera más amplia. Describe una especie de tormenta perfecta donde confluyen la presión mediática por mostrar imágenes icónicas,
la competencia internacional con potencias y empresas que anuncian sus propios planes lunares, y las expectativas románticas de una ciudadanía que creció con pósteres del Apolo 11. Esa combinación, advierte, genera una impaciencia peligrosa. Si no se gestiona bien, puede empujar a gobiernos y agencias a acelerar decisiones de ingeniería que deberían tomarse con la cabeza fría. La crisis narrativa se intensifica. Ya no se trata solo de frustración por la ausencia de alunizaje, sino del temor de que el propio sistema político y económico que financia Artemis pueda acabar saboteándolo, empujándolo a cumplir espectáculos en plazos que la realidad técnica no perdona. Con el ambiente cargado, Valeria decide formular la pregunta que muchos espectadores ya han escrito en el chat. ¿Qué ocurre si Artemis II sufre un problema grave? ¿O si Artemis III se retrasa una y otra vez sin llegar al alunizaje prometido? ¿Podría el programa morir? Pregunta. ¿Cómo murió Apolo después de sus triunfos? Mariana responde con cautela, pero sin edulcorar el análisis. Recuerda que, tras los primeros alunizajes, el interés político cayó en picado, que las últimas misiones se cancelaron y que durante décadas la Luna quedó relegada a un símbolo de algo que se había podido hacer, pero en lo que no se quiso perseverar. Confiesa que teme ver repetido un patrón similar, aunque con un matiz inquietante. Esta vez el abandono no vendría después del éxito, sino quizá tras un fallo muy visible o una cadena de retrasos que alimente la narrativa de que no vale la pena insistir. El comandante Herrera añade una dimensión geopolítica que hasta entonces había flotado solo de fondo. Recuerda que, hoy, la Luna ya no es un escenario casi exclusivo de una sola nación. Otras potencias, junto con empresas privadas, desarrollan sus propios vehículos, sus propios planes de bases y extracción de recursos. Si Artemis llegara a percibirse como un programa fallido, caótico o eternamente pospuesto, el liderazgo tecnológico y normativo podría deslizarse hacia otros actores. Eso no solo afectaría al prestigio, puntualiza, sino a cuestiones muy concretas. ¿Quién define estándares de seguridad? ¿Cómo se establecen zonas de exclusión alrededor de recursos finitos? ¿Qué reglas se aplican a la cooperación o a la competencia en la superficie lunar? El público conectado vuelve a dividirse. Hay mensajes que celebran la idea de que, si falla, será la prueba de que el dinero estuvo mal gastado desde el principio. Otros insisten en que la innovación verdadera siempre incluye fracasos, que sin ellos no hay aprendizaje. En medio de esa polarización, Elena interviene con un tono firme, casi pedagógico. Explica que precisamente el hecho de que Artemis II sea un vuelo de prueba sin alunizaje reduce el abanico de fracasos potencialmente catastróficos. No elimina el riesgo, porque eso es imposible, pero lo encuadra de manera que un problema grave, aunque doloroso, no destruya de inmediato la posibilidad de continuar hacia misiones posteriores más ambiciosas. Invita al público a girar ligeramente la pregunta. En vez de repetir por qué no aluniza Artemis II, propone preguntarse qué tipo de riesgos se están gestionando conscientemente para que Artemis III y las misiones que vengan después no sean fuegos de artificio, sino pasos sostenidos hacia una presencia humana continua en la Luna. El plató se serena un poco, como si esa perspectiva abriera una rendija de comprensión distinta. Aprovechando ese cambio de perspectiva, tomo aire y miro a cámara, como si pudiera ver los ojos de cada persona que nos sigue desde casa. Propongo entonces que dejemos de mirar a Artemis II como la gran fiesta en la que no hubo aterrizaje, y empecemos a verla como lo que realmente es: la bisagra entre el regreso simbólico a la Luna y la construcción de una presencia duradera. No es una excusa, es una descripción técnica y, sobre todo, estratégica. Ricardo asiente, se inclina ligeramente hacia el micrófono y entra en modo paciente. Explica que un vuelo de prueba tripulado
no es un simple paseo con personas dentro, sino una campaña entera de validación. Subraya que nada de eso luce tanto como una bandera clavada en el regolito. Pero sin ese conjunto de datos finos, insiste, no habría manera responsable de acoplarse después a un módulo de alunizaje ni de coordinar maniobras complejas lejos de la Tierra. El público empieza a comprender. Las preguntas cambian de tono. Ya no giran solo en torno a la ausencia de alunizaje, sino en cómo se medirá el éxito de Orion, qué datos se obtendrán, qué se aprenderá. Ricardo responde que se registrará prácticamente todo: temperatura, vibraciones, niveles de dióxido de carbono, radiación, patrones de sueño, tiempos de respuesta. Luis resume con una frase firme: cada dato de Artemis II es un riesgo menos en Artemis III. Invito entonces a mirar más lejos. No una misión, sino el destino completo. Una presencia humana sostenida en la Luna Gateway en órbita. Módulos reutilizables, infraestructura, recursos locales. No una visita, una permanencia. Luis lo dice sin adornos. Aprender a vivir en la Luna es el ensayo general para Marte. Renunciar al alunizaje en Artemis II no es retroceder. Es construir una escalera firme en lugar de apostar todo a un salto. Y finalmente, cierro con calma. Si con Apolo aprendimos a llegar, con Artemis estamos aprendiendo a quedarnos. Y a veces, el paso más valiente no es tocar el suelo, sino saber cuándo. Todavía no es el momento.